Hola, muy buenas. Desde mi escuela de navegación de Rigmaldo, hoy vamos a hablar de situarnos en la mar con un sextante. La primera forma de situarse en la mar con un sextante y la más sencilla es cruzar una recta de altura y una meridiana. Me explico. Hay que, por la mañana, calcularle una altura al sol y a la hora de la meridiana, cuando el sol está en la parte más alta del firmamento de su arco diurno, se le toma una altura meridiana al Sol. Con estas dos observaciones, a continuación os voy a explicar cómo situar de una forma sencilla, os voy a dar paso a paso lo que tenéis que hacer, nuestro barco. Esto es, tenemos que calcular la posición de nuestro barco con el sextante. Nos hace falta un sextante, un reloj y el almanaque náutico, fundamental. El almanaque náutico que ahora veremos. Esta es la forma más habitual de situarse. Tomamos una recta de altura por la mañana con el sextante, hacemos una serie de cálculos que ahora veremos cuáles son. Calculamos la hora de la meridiana, la hora en que el sol va a estar en el punto más alto, y a esa hora le tomamos otra altura al sol. Con esos dos datos, esas dos alturas, vamos a poder posicionar en nuestra carta exactamente nuestro barco si nuestra observación es correcta. Vamos a hacer un ejemplo, que es como mejor se aprende. Y vamos a hacer este ejemplo. Esto es una observación que se hace el 4 de marzo de 2019 a las 15:43:12, estando en una situación de estima 38,56,2 sur y longitud 74,25,6 oeste, navegamos a un rumbo verdadero 183 y una velocidad de 11 nudos. En ese momento, con nuestro sextante, tomamos una altura instrumental del Sol y leemos en el sextante 51,51,2. Sabemos el error de índice de nuestro sextante y la elevación del observador sobre el nivel del mar en metros. Entonces, en un principio, ¿qué tenemos? Tenemos una hora, sabemos la situación estimada de nuestro barco. La situación estimada es donde nosotros creemos que está nuestro barco. Es una situación que hemos calculado por rumbo y velocidad desde la última situación buena. Con esa situación observada también sabemos al rumbo y a la velocidad que va nuestro barco. Con toda esa información vamos a calcular una recta de altura por la mañana. Y luego veremos cómo se calcula la recta de altura a la hora de la meridiana. En primer lugar, para resolver esa recta de altura, como os he dicho, vamos a necesitar nuestro almanaque náutico. Y en concreto estas tres páginas. La página del día, la página de la corrección de las alturas del sextante y la página de los minutos y segundos correspondientes a la hora de la observación. Y para eso nos hace falta esta publicación, el Almanaque Náutico del 2009, que en España lo publica el Instituto, el Observatorio de la Armada en San Fernando, el Observatorio de la Armada. Bien, con este documento, que es importante tenerlo en el barco, se puede tener en PDF. También hay unas tablas de Excel que tienes esta información, pero yo os recomiendo tener en papel vuestro almanaque náutico por si acaso. Bien, y también os recomiendo y os regalo este tipeo. Este tipeo es el cálculo de una recta de altura de sol en un momento determinado. Y para eso hay que hacer todos estos cálculos, que no son muchos, parecen más de lo que realmente son muy sencillitos. Y si tenéis este tipeo, vamos a ir siguiendo estos pasos y vamos a calcular en un principio la recta de altura de por la mañana. Como os he dicho, hemos salido a cubierta, hemos anotado la hora, hemos anotado la velocidad y el rumbo, hemos anotado la altura instrumental y con esa información vamos a obtener el determinante o recta de altura del sol de por la mañana. En un principio, con el almanaque náutico tenemos que hallar el ángulo en el polo y la declinación. Una vez calculado el ángulo en el polo y la declinación, con estas dos formulitas vamos a calcular la altura estimada y el azimut. Una vez calculado esto, la altura instrumental que hemos medido con nuestro sextante la corregimos por corrección de índice y por una serie de correcciones que nos va a dar el almanaque náutico. Y obtenemos la altura verdadera. La altura verdadera menos la altura estimada que hemos calculado aquí es
el incremento de A del determinante, que ahora veremos para qué sirve. Y con esta fórmula calculamos el azimut del Sol a esta hora. Ya os digo, esto parece súper complicado, pero no lo es. Lo vamos a hacer una vez y ya veréis cómo no es difícil. Aquí tenemos, este es mi problema y este es mi tipeo. Entramos con las 15:43:12 en el almanaque náutico. Aquí tenemos nuestro almanaque náutico, nos vamos a las 15 horas. A las 15 horas, el horario en Greenwich del Sol es 42:03:9. 42:03:9, aquí lo tenemos. Luego nos vamos a las páginas de atrás del almanaque, la corrección por minutos y segundos. Nos damos 43 minutos, que es la hora que hemos observado, 12 segundos. Y la corrección es 10:48. Lo sumamos y me sale el horario en Greenwich del Sol a las 15:43:12. Si a esto le restamos la longitud con su signo, me sale el horario del lugar del Sol. Y el horario del lugar del Sol, si es mayor de 180, le restamos 360 y nos sale el ángulo en el polo. Y es al este. Aquí tenemos el ángulo en el polo del Sol. Y también en el almanaque náutico, a esta misma hora, hemos calculado aquí la declinación del Sol. Y me sale -6, de sur la declinación, 23 menos 6 grados, 23 minutos. Ya tenemos la primera parte de mi tipeo hecho, un cuarto. Luego vamos a corregir la altura observada, la altura instrumental, con la corrección de índice del sextante, que la sabemos. La corrección de índice del sextante la debemos calcular de mi sextante de vez en cuando. Yo sé que en mi sextante mi corrección de índice es 0,9, positivo. Se la sumo a la altura instrumental. Tengo la altura observada. Le añado la corrección por elevación del observador en metro. Todas estas correcciones me las da la página 387 del almanaque náutico. Bien, una vez corregido por elevación del observador en metros, son 15 metros, menos 6,9. Añadimos la corrección por semidiámetro, refracción y paralaje, que es 15,3, entrando aquí con la altura aparente que hemos calculado aquí, y la corrección adicional por el mes. Y tengo mi altura verdadera. Esto es realmente lo que el Sol se levanta, el ángulo que se levanta el Sol sobre el horizonte verdadero. La altura verdadera. Esta es la segunda parte de mi tipeo. Aquí la tenéis. Luego, aplicando estas fórmulas, el seno de la altura estimada es el seno de la latitud por el seno de la declinación, más coseno de la latitud, coseno de la declinación, coseno del ángulo en el polo. Hacemos esta fórmula con una sencilla calculadora científica y me sale que la altura estimada es 52,4,4. Fijaros que es levemente diferente de la altura verdadera. Eso es que mi situación estimada no es mala. Bien, y luego calculamos el azimut. El azimut es la demora en la que está el Sol en ese momento. Y la fórmula del azimut es tangente de declinación coseno de la latitud dividido por el seno del ángulo en el polo menos seno de la latitud partido por la tangente del ángulo en el polo. Y me sale que el azimut es norte 36,4 este. Ya tenemos un tercio de la recta de altura resuelto. Y ahora simplemente la altura verdadera menos alturas estimadas, el incremento de A, y el azimut es el que he calculado aquí. Con la situación estimada que tengo, 38, 56, 2 y 74, tengo el determinante o la recta de altura de por la mañana. Esto es una recta de altura. Una recta de altura se compone de 3 parámetros. Las diferencias de alturas, el azimut y la situación estimada. Eso es una recta de altura y eso se puede pintar en la carta. Ahora veremos cómo se pinta. Una vez hecho esto, vamos a trabajar la meridiana. Si nos vamos al almanaque náutico el 4 de marzo, nos dice que el PMG, la hora de la meridiana, es 12:11,8. Esto es la hora civil del lugar. Si esta hora civil del lugar la convertimos con una longitud en hora en Greenwich, me sale que la meridiana será a las 17, 9,17 horas, 9,5 minutos. Hora en Greenwich. Entonces, un poquito antes de esa hora, salimos a observar la altura de la meridiana. A esa misma hora, con el almanaque náutico, podemos calcular la declinación que nos va a hacer falta. Bien, una vez hecho esto,
La altura instrumental, 56, 58,9, que es lo que hemos medido con el sextante, lo volvemos a corregir hasta obtener la altura verdadera. Una vez hecho esto, calculamos z. ¿Qué es z? La distancia cenital. 90 menos la altura verdadera, que me sale 32,51,6. Y para calcular la latitud a la meridiana tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La latitud es igual a la declinación menos la distancia cenital. Como en este caso, la declinación es sur 6, perdón, y la latitud es 38 sur, estamos observando del sur hacia el norte. La declinación es más al norte, la declinación del astro está más arriba que la latitud del observador, con lo cual estamos observando cara al norte. Si observamos cara al norte, la fórmula es L es igual a D menos Z. Haciendo esa sencilla diferencia, resta, nos sale que la latitud a la hora de la meridiana es menos 39, 13,2. 39 grados, 13,2 minutos sur. Esa es la latitud a la hora de la meridiana. ¿Pero qué nos queda? Hallar la longitud. Entonces, para hallar la longitud, vamos a dibujar en una carta en blanco la recta de altura de la meridiana y la recta de altura de por la mañana. Y con eso vamos a obtener latitud y longitud. Pero fijaros que nosotros hemos navegado desde las 15:43:12 hasta la hora de la meridiana hacia el sur, hacia el 183, 11 nudos. Entonces vamos a calcular que nos va a hacer falta qué distancia hemos navegado. La distancia es la velocidad por el tiempo. Es los 11 nudos por la diferencia de horas. Y me sale que hemos navegado 15,8 millas al 183. Es decir, desde la situación de por la mañana a la situación de la meridiana, el barco ha navegado al 183, 15,8 millas. Y ahora, para dibujar todo esto, como posiblemente estemos navegando en una carta en una escala que no es la mejor para dibujar esto, ¿por qué? Porque aquí nos hace falta dibujar 15 millas por un lado y 3,8 por otro. Entonces vamos a construirnos una carta en blanco. Nos construimos una carta en blanco porque este determinante, si lo pintamos directamente en la carta y no tenemos una carta de una escala apropiada, nos puede salir muy pequeñito. Si tenemos una carta apropiada en la que podemos dibujar 3,8 y 15,8 y se ve bien en una buena resolución, perfecto. Pero si no, nos hacemos nuestra carta. ¿Y cómo se hace una carta? Muy sencillo. Se coge un papel cuadriculado o un papel en blanco y se dibuja un ángulo igual, aproximadamente igual a la latitud. Yo he dibujado aquí 38 grados porque mi transportador no me va a medir los 38 o 56,2, pues 38 o 39 y trazo esta línea. En esta parte de la carta se van a medir latitudes y distancias, igual que en la carta náutica que se miden en la vertical, y en esta parte longitudes. Y vamos a dibujar todo esto que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esto, mirad. Tenemos a la hora 1 el determinante de la recta de altura del Sol. El incremento de alturas es menos 3,8, el azimut norte 36 este y la situación estimada 38,56,2 sur y 74,25,6 oeste. Esta es la primera parte de la información que tenemos. Y la segunda parte es la meridiana, que lo único que tenemos es que la latitud de la meridiana nos salió 39,13,2. Y el barco navegó en 3 Taura T1 y TU2 una distancia de 15,8 millas al rumbo verdadero 183. Bueno, pues nos vamos a nuestra carta en blanco y lo primero que pintamos es la situación de salida. Yo lo he pintado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué, querido? Porque sé que vamos a navegar hacia el sur y aquí ya me va bien. Aquí pinto la situación de salida. Esta situación es 38,56,2 y 74,25,6. Esta situación de aquí arriba. Y luego navego hacia el sur 15,8 millas al 183. Pues pinto desde aquí el rumbo 183 y pinto aquí una distancia de 15,8 millas. ¿Cómo pinto 15,8 millas? Muy sencillo. Cojo una escala, la escala que yo quiera. Yo he cogido cada cuadrado de estos son 2 millas. Pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15,6 está aquí. Subo hacia arriba
en vertical y esta distancia desde este punto hasta este punto me la he traído por aquí. Esta es la distancia D. Y he situado la segunda situación. En esta segunda situación es cuando he observado la meridiana y cuando he observado la meridiana, en definitiva. Y en este punto voy a trazar la recta de altura de por la mañana y la latitud de la meridiana. Primero, ¿cómo trazo la latitud de la meridiana? Bueno, si sé que este punto es 38,56,2 y la latitud de la meridiana es 39,13,2, la diferencia son 17 minutos. Pues hago lo mismo, cojo aquí 17, subo aquí y esta distancia la traigo desde aquí hasta aquí. Luego esto es 39,13,2. Mi barco va a estar en esta latitud, va a estar en esta recta de altura. Una latitud a la meridiana es una recta de altura horizontal. Luego pinto esta línea y vamos a averiguar dónde está mi barco. ¿Cómo lo hago? En la situación en la que estoy, vamos a dibujar la primera observación, la recta de altura de por la mañana. Entonces, fijaros que la recta de altura de por la mañana es negativo, norte 36 este. Trazo aquí norte 36 este y en vez de medir hacia allí, mido en negativo, hacia acá. Y aquí mido las 3,8 millas. 3,8 millas, que son tal que estas. Y en este punto trazo, como ya sabéis, como se dibuja una recta de altura, una perpendicular a este acimut. Pues la intersección de esta recta de altura con la latitud de la meridiana es mi posición observada. Esta posición observada, si yo mido la diferencia de longitud que hay desde este punto hasta este punto, me sale que este tiene una longitud de 74 grados 31 minutos oeste. Entonces mi posición a la hora de la segunda observación, a la hora de la meridiana, es latitud 39,13,2 sur y longitud 74,31,0 oeste. Y esta situación ya nos la podemos llevar a nuestra carta. Nos vamos a nuestra carta y la dibujamos. Nuestro barco va a estar aquí. Y esto es todo. Esta es la primera forma que os voy a explicar en esta serie de tutoriales de situarnos en la mar. ¿Con qué? Con un reloj, un almanaque náutico y un sextante. Con esos tres elementos podemos situar nuestro barco. Ojo que el GPS puede que nos falle. Entonces, esto conviene saberlo. Es importante tener siempre a bordo tu sextante y tu almanaque náutico. Si no tienes el almanaque náutico, no te sirve para nada el sextante. Y si no tienes el sextante, no te sirve para nada el almanaque náutico, obviamente. Y esto es todo. Ya os digo que volveré a hacer algún tutorial. La siguiente fase será la situación por dos rectas de altura de Sol. Y cuando terminemos con el Sol, empezaremos con las estrellas. Muchas gracias por seguirme. Si queréis más lecciones de navegación, me podéis seguir en YouTube, en este canal, en Instagram o en mi página web, que es rigmaldo.es, e inscribiros a alguno de mis cursos. Muchas gracias por